Muchas veces nosotros estudiamos la Biblia y a veces se nos ocurre abrir el libro del Apocalipsis. Entonces empezamos a leer, leemos el capítulo 1, que es el mensaje que el Padre le dio a Jesucristo para avisar las cosas que suceden pronto, ubica a la iglesia, ubica a los ángeles. Luego en el capítulo 2 nos muestra, el capítulo 2 y 3 nos muestra las 7 eras de la iglesia, y así van avanzando los capítulos hasta llegar al capítulo 11. Cuando leemos el capítulo 11, quedamos un poco sorprendidos, y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quiénes son los dos testigos que menciona el capítulo 11 del libro de Apocalipsis? ¿Quiénes son? Porque ahí habla de 2 testigos. Entonces, si nosotros no tenemos el suficiente conocimiento bíblico que Dios nos está revelando, siempre vamos a estar dudando. Alguno podría decir, bueno, yo me voy a pasar al capítulo 12. No, pero no es así. No podemos dejar algo que está ahí pendiente, porque está hablando mucho de los 2 testigos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos extraños personajes que aparentemente no cuentan con una mayor identificación bíblica? No habla de sus nombres, no habla de quiénes son. La Biblia dice que estos 2 testigos se encuentran delante de Dios. Lo vamos a ver por qué. ¿A quién les otorgará poderes milagrosos para una grandiosa misión que Dios les va a encomendar a los 2 testigos? Es decir, que cuando llegue el tiempo del fin, cuando el tiempo del fin se vaya aproximando, Dios va a levantar a 2 profetas. Llamémosles así porque si ellos van a profetizar de acuerdo a Dios, obviamente los tendríamos que llamar no solamente 2 siervos, sino 2 profetas, que es lo que más se acomoda a llamarlos a ambos testigos. Estos profetas escogidos que llevan a cabo una misión espectacular a su servicio. Y a medida que vayan proclamando al mundo las plagas y los juicios de Dios, realizarán al mismo tiempo portentosos milagros. Como nos dice Apocalipsis en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ustedes pueden leer eso ahí con calma, entendiendo después de lo que vamos a explicar ahora. Ante este interesante panorama que se plantea ante nuestros ojos, precisamos analizar pues este tema a la luz de las Escrituras, para entender la obra que realizarán estos 2 personajes importantes durante el periodo de la gran tribulación. A primera vista, entendemos que los 2 testigos son 2 profetas designados por Dios, quienes estarán encargados de dar sus mensajes a un mundo que no cree, a un mundo que no conoce a Dios. ¿En qué tiempo lo harán? En 3 años y medio. Justo antes del retorno de Jesucristo. Justo antes del retorno de Jesucristo. Esto, por supuesto, también tiene que ver con la abominación desoladora, como vamos a ver, con los sacrificios que en un momento dado serán cortados y se realizará la abominación desoladora. Todo esto encierra esta parte final del plan de Dios. Veamos ahora Apocalipsis en el capítulo 11 y versículo 3. Apocalipsis, capítulo 11
y versículo 3. ¿Qué dice Apocalipsis 11:3? Apocalipsis 11:3. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice, y tenemos que analizar las palabras. Dice, y daré a mis 2 testigos. Fíjense, ¿de quiénes son los testigos? De Dios, ¿verdad? Mis testigos, dice, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ya sabemos qué significa estar vestido de cilicio. Es estar en una situación muy compungidos, muy enterados de lo que Dios les está hablando y les está diciendo lo que tienen que hacer, vestidos de cilicio. Evidentemente, la Biblia no proporciona los nombres de los 2 testigos, cierto. Sin embargo, los identifica de una manera bastante diferente, que para nosotros en principio nos puede marear un poco, pero lo vamos a ir aclarando. Veamos lo que dice el versículo 4. El versículo 4 de Apocalipsis 11. Dice, estos testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hasta aquí la cosa, bueno, está un poco confusa todavía. En cambio, tuvo que haber sido el profeta Zacarías quien nos proporciona mayores detalles acerca de lo que son los 2 testigos, y cuyo mensaje se encuentra en la 5ª visión que Dios le dio al profeta. ¿Qué es el libro de Zacarías? El libro de Zacarías simplemente son visiones que Dios le ha ido dando al profeta, y en una de ellas, en la 5ª visión, Dios se encarga de hacerle una revelación al profeta Zacarías. Veamos cuál es esta visión. Zacarías, el libro de Zacarías, pasemos allá. Vamos a estar entre Apocalipsis y Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículos 2 y 3. Zacarías capítulo 4 y versículos 2 y 3. Zacarías 4, versículos 2 y 3. Aquí Dios le está revelando algo muy importante a Zacarías, que naturalmente Zacarías tampoco entendía en ese momento lo que Dios le estaba revelando, ¿verdad? Dice, y me dijo, ¿qué ves? Dios le está mostrando algo. ¿Qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Para acortar distancias, esta es la menorá, con sus 7 brazos. Y un depósito encima. O sea, el candelabro y un depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro, obvio. El candelabro, la menorá, tenía 7 brazos y un recipiente encima. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Es curioso cómo Dios le está revelando esto a Zacarías. De ese recipiente, de ese depósito, como llama Zacarías, salen 7 tubos. Uno va a cada uno de los 7 brazos, a cada uno. Ese depósito es un depósito de aceite, símbolo del Espíritu de Dios. Y está transmitiendo por cada tubo a cada una de los brazos de la menorá, derramando su espíritu.
Versículo 3. Y junto a este esquema, depósito, brazos, 7 brazos, menorá, todo de oro, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 14 ahora. Y él dijo, estos dos olivos, simbólicamente hablando, por supuesto, son los 2 ungidos que están delante del Señor de la tierra. Estos 2 olivos representan a los 2 testigos. Como toda interpretación simbólica, en el caso de Zacarías, debemos empezar por el contexto inmediato del capítulo. Luego buscar más información en el mismo libro y finalmente tomar en cuenta la información en el resto de la Biblia. Así estudiamos, ¿no es cierto? Primero, cuando leemos algo que no entendemos, buscamos en el mismo capítulo algo que nos puede guiar para darnos mayor claridad. Si no tenemos esto, entonces empezamos a buscar un poquito delante del capítulo y un poquito detrás, para ver si hay algo más relativo a esto. Y si no encontramos, entonces pasamos al resto de la Biblia, que tiene que ver más o menos con el tema que estamos tratando. Esa es la manera en que tenemos que estudiar nosotros la Biblia. El investigador Halley es uno de los investigadores de la Biblia, nos da una explicación básica acerca de este fenómeno. Él dice lo siguiente, este señor Halley es un investigador de la Biblia, dice, en el capítulo 3 de Zacarías, es decir, un capítulo anterior, la visión era especialmente para Josué. Ajá. Y en el capítulo 4 es especialmente para Zorobabel. 2 personajes del Antiguo Testamento. No es el Josué que conocemos en el libro de Éxodo, no, este es otro Josué, este es un sacerdote. Y Zorobabel. Ambos estaban encargados de realizar la obra de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Porque acuérdense que estos 2 volvieron juntamente en uno de los viajes directamente a Jerusalén después de la deportación de Judá que fue a Babilonia. El candelero, dice el señor Halley, era una representación simbólica del pueblo de Dios. El candelero era una representación simbólica del pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 1:20 representa a la iglesia de Dios, con sus 7 brazos, sus 7 eras, ¿verdad? Es curioso que en Zacarías Dios le menciona este depósito de aceite, los 7 tubos, los 7 brazos que componen las 7 eras de la iglesia de Dios, y luego están ahí los 2 olivos. ¿Acaso Dios nos quiere decir tal vez que esos 2 olivos que van a ser o que representan a los 2 testigos salen de la iglesia? ¿Sí? El libro de Zacarías, los 2 olivos parecen representar en ese tiempo a Josué y a Zorobabel, por medio de quienes el Espíritu de Dios, fíjense, el Espíritu de Dios, ya estamos viendo esa imagen que les he mencionado hace un rato, dirigía la obra de Dios en su tiempo. Es decir, Josué y Zorobabel no estaban reconstruyendo la ciudad nada más por sus propios medios, era Dios el que los estaba inspirando. El simbolismo de este pasaje aparece de nuevo en la visión de los 2 testigos en Apocalipsis 11. O sea que ahora
Lo que ocurrió en la antigüedad ahora se traslada al tiempo del futuro. Va ahora a analizar los dos testigos de Apocalipsis 11, esta vez en relación a los tiempos del fin. ¿Por qué a los tiempos del fin? ¿Se han puesto a pensar alguna vez esto? ¿Por qué? Porque si mandaran Dios a sus dos testigos ahora, por ejemplo, ¿qué efecto podría tener para el mundo? Ninguno casi. En cambio, para los tiempos del fin va a tener su efecto mucho mayor, va a ser su efecto mucho mayor, porque ya los tiempos del fin estarán a las puertas, como decimos. En la primera visión de Zacarías se trata de animar a Zorobabel para que continúe construyendo el templo, a pesar de su aspecto insignificante y las dificultades que tenía con el edificio que él estaba levantando. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, todo un trabajo grande que estaban haciendo ellos. Se trata esto de una exhortación a que nos animemos en los días de los pequeños comienzos, manteniendo pues la mira en la grandeza de su terminación. Nosotros también, en cierto sentido, somos como Josué y principalmente Zorobabel. Porque cuando llegamos a la iglesia, nosotros empezamos con esos comienzos, asistimos a la iglesia, empezamos a entender la obra, nos damos cuenta de cuál es la misión que nosotros como miembros tenemos, y entonces no nos desanimamos, exactamente como ocurrió con Zorobabel. Aquí tenemos pues una importante lección para nosotros, en el sentido de que no debemos desanimarnos al comenzar una nueva etapa en la obra de Dios, por mucho que pueda ser menor que la anterior. Por mucho que pueda ser menor que la anterior. ¿Por qué? ¿Cuándo nosotros hemos experimentado esto? La iglesia ha experimentado mucho. En los años 70, que nosotros no estábamos en la iglesia, y en los años 80, un poquito antes que lleguemos a la iglesia, también hubo otra situación. Y cuando nosotros estuvimos en el año 95, también hubo la división de la iglesia y tuvimos que empezar una nueva etapa, ¿verdad? Y en el año 2010, igual. Esto no es exclusivo de la Iglesia de Dios Unida, no. Con el pueblo de Dios fue ocurriendo desde antes esto. De todas maneras es importante llevar a cabo la voluntad de Dios. Como dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, como está escrito en Zacarías 4:6. Es decir, que Dios siempre cuenta con siervos fieles para guiar a su rebaño, a su pueblo, realizando al mismo tiempo la obra que Dios quiere levantar. Una obra chica, una obra pequeña, una obra que empezó como una semillita pequeña, pero que poco a poco, dice la Biblia, que eso va a llegar a ser después un árbol muy grande, donde se van a posar todas las aves, es decir, en términos simbólicos. Esto quiere decir que Dios seguirá derramando su espíritu en la iglesia, siempre que ella continúe haciendo su voluntad. Imagínense ustedes que algún ministro por ahí diga, bueno, ahora hagamos esto de otra manera, pongamos esto así, llevamos esto de esta otra manera, etc. No de acuerdo a lo que Dios dice. Dios, cuando uno toma cierto tipo de rebeldía y dice, nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera, Dios no está ahí presente. Dios les va quitando poco a poco su espíritu. Para que Dios derrame su espíritu es necesario que la iglesia haga la voluntad de Dios. Ahí funcionan las cosas muy bien. De manera similar y por dualidad profética, en los tiempos del fin, Dios levantará a dos siervos líderes o profetas de la iglesia, ahora sí afirmo de la iglesia, porque ¿de dónde más podría salir? Si
Los 7 tubos están en los 7 brazos que componen las 7 eras de la iglesia. Y a la izquierda está uno de los olivos y a la derecha el otro. Todos van a salir de la iglesia. A ellos Dios les va a encargar que profeticen. Estos 2 profetas van a servir de testigos al mundo acerca del camino de Dios. Ellos van a enseñar el camino de Dios. Les va a decir qué es lo que está en vigencia, cuál es la verdadera doctrina. Es obvio que hasta que llegue ese momento no se sabrá quiénes son. Y tampoco nosotros deberíamos especular al respecto. Dejemos que Dios mismo nos muestre quiénes van a ser esos 2 testigos. A la hora de la finalización de los 2 testigos, es decir, cuando ya terminen su trabajo después de los 3 años y medio, se nos presentan en el templo de Jerusalén, y esto es muy significativo. Ellos se presentan ahí, en Jerusalén, porque a lo largo del Apocalipsis el templo está consistentemente asociado con los que adoran en él, como nos dice Apocalipsis 11:1. Sin embargo, también se nos dice que el pacto que está fuera del templo ha sido entregado a los gentiles, junto a la ciudad santa de Jerusalén, como nos dice Apocalipsis 11:2. Estos 2 aspectos son importantes. Anteriormente Jesús ya había advertido acerca del acontecimiento específico que desencadenaría en varios sucesos descritos en el libro del Apocalipsis. Jesucristo se encargó de hablar de esto ante sus discípulos. Fíjense lo que Jesucristo les dice en Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Mateo 24, versículos 15 al 16. Mateo 24 en realidad es una enseñanza de Jesucristo en relación a los tiempos del fin. Dice, Mateo 24, versículos 15 al 16. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, o sea, se necesita sabiduría para entender, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, es decir, ni volverá a haber nunca más. Cuando está diciendo cuando está hablando de Judea, está hablando en realidad de Jerusalén. Aparentemente nosotros ya vamos a estar en el lugar de protección entonces. Se está refiriendo al pueblo judío y se está refiriendo también a la obra de los 2 testigos. Las palabras de Jesús nos indican que por ahora y por obra de Satanás, la bestia profética y el falso profeta tomarán control del lugar del templo en Jerusalén, donde se producirá la abominación desoladora, convirtiéndolo temporalmente en el centro del sistema de adoración inspirado por Satanás. Estoy hablando de la abominación desoladora. Entonces los 2 testigos se opondrán al trabajo que están haciendo la bestia y el falso profeta. Y a medida que los acontecimientos profetizados se acerquen a su clímax, Jerusalén será el punto focal de una gran pugna espiritual. Ahí se va a desarrollar todo este contexto que estamos leyendo. Sin embargo, pese a todo, pese a la bestia y pese al falso profeta,
los designios de Dios se van a cumplir de todas maneras. El efecto que causará la obra de los 2 testigos de Apocalipsis será semejante al de otros grandes profetas que existieron en el pasado. Por ejemplo, Dios animó a Ezequiel con respecto al resultado de sus profecías. Veamos qué le dijo Dios a Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 33. Tengo que ir desarrollando este tema, buscando información y fuentes de la misma Biblia, para ir entendiendo cada vez más lo que va a ocurrir entonces. Ezequiel capítulo 33, versículo 33. Fíjense lo que dice en relación a este tema. Ezequiel 33, versículo 33 dice: pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Claro, claro. Es decir, no podemos esperar menos de estos 2 poderosos siervos de Dios en los tiempos del fin. Y como ocurrió con el caso del profeta Elías, ellos recibirán poder para hacer descender fuego del cielo a fin de devorar a sus enemigos y anunciar la sequía en otras partes del planeta. ¿Quién estuvo junto a Elías? Eliseo, ¿verdad? Ahí habían 2. Fíjense. 2, Josué, Zorobabel. 2, Eliseo y Elías. Ya vamos a ver quién es más. Y como ocurrió, como digo, con el caso del profeta Elías, ellos recibirán poder para hacer descender fuego del cielo a fin de devorar a sus enemigos y anunciar la sequía en otras partes de la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 al 6. Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 al 6. Dice, Apocalipsis 11, versículos 5 al 6, dice, hablando de los 2 testigos, por supuesto. Fíjense ahora, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Qué poder el que van a tener los 2 testigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿De qué está hablando? A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. Van a cerrar el cielo. Que no haya más lluvia aquí, listo. No habrá lluvia, habrá sequía. Y también van a tener poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Qué importante es esto. Cuantas veces quieran. Dios no los va a limitar, porque Dios sabe con quiénes se van a tener que enfrentar. Vemos que Dios continuará trabajando y castigando al mundo a través del clima. La semana pasada hemos hablado del clima, ¿se acuerdan ustedes? De las lluvias, de los truenos, de las desgracias, de los deslizamientos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que Dios va a continuar trabajando con el clima también. Esto nos lleva directamente a otras escrituras, nos transporta a otras escrituras, que son motivo de comparación entre Elías y los 2 testigos. Como el caso de Primera de Reyes,
capítulo 18, versículos 36 al 38, que voy a leer lueguito, y Segunda de Reyes 1:10. Ahora, voy a hablar de Primera de Reyes 18. En este caso, Elías se encontraba enfrente de los profetas de Baal. ¿Se acuerdan ustedes que Elías estaba en el monte Carmelo? Ahí frente al mar grande, al Mediterráneo, porque estaba ahícito nomás. Yo estoy seguro que si Elías giraba hacia su izquierda, estaba mirando el mar Mediterráneo. Entonces, ellos, los profetas de Baal, que fueron enviados por la esposa de uno de los reyes de Israel, clamaban a grandes voces, hicieron un altar y clamaban a grandes voces y gritaban frenéticamente, pidiendo que Dios haga descender fuego del cielo, diciendo, nosotros somos tus profetas. Por supuesto, eso no era cierto. Pero no hubo ninguna voz de respuesta, no hubo respuesta. Ni quien respondiese ni escuchase su clamor. Y una vez que Elías se está burlando de ellos, les está tomando el pelo, entonces dice, ¿ya habéis acabado? Ahora me toca a mí. Primera de Reyes 18, versículos 36 al 38. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Manifiéstate ante estos incrédulos, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Eterno. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Está clamando aquí Elías. Versículo 38. Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el holocausto, la leña, las piedras que habían puesto y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque echaron agua alrededor de una zanja. Todo se deshizo. ¿Y qué hizo después Elías? Los mató, ¿no es cierto? Los degolló. Ahí abajo, bajando ahí abajo está el río Sison. El río Sison, que desemboca precisamente en el mar Mediterráneo. Y ahí abajo los degolló a toditos. Ese es el primer caso. O sea, aquí Elías tiene poder de hacer descender fuego del cielo. Y dice, fuego del Eterno. ¿Por qué dice fuego del Eterno? ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese fuego? Delante de Dios. Como dice Isaías capítulo 6, ustedes léanlo. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo caso, a Segunda de Reyes 1:10. Segunda de Reyes 1:10. En este caso, el rey Ocosías de Israel se había caído, se había lastimado y quedó enfermo. Entonces, él envía a sus siervos a que vayan a consultar a Ecrón, Baal-zebú, para ver cuándo él iba a sanar de su enfermedad. En lugar de consultarle a Dios, mandó a sus siervos a consultar a un falso Dios. Ahora veamos qué dice Segunda de Reyes 1:10.
En Segunda de Reyes, en vista de que no hubo respuesta de Ecrón, Baal-Zebú, entonces este rey manda a uno de sus siervos para consultar precisamente al profeta Elías. Ahora sí, ya tenemos todos los detalles. Ahora leamos Segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50. Él había mandado un capitán con 50 hombres. Y Elías dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a los 50 hombres que Ocosías de Israel había mandado ante el profeta Elías. Este es el resultado por haber enviado al rey Ocosías a consultar acerca de su enfermedad. No a Dios, sino a Ecrón, Baal-Zebú, en lugar del verdadero Dios. Estos pasajes nos muestran indudablemente que Elías tenía poder para hacer descender fuego del cielo. De la misma manera, Dios otorgará a los dos testigos un poder similar al que tuvo el profeta Elías. Ahora pasemos a ver lo que había ocurrido antes con Moisés y Aarón. Siempre vemos dos personajes que están haciendo algo. Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 20. Éxodo 7, versículos 19 al 20. Dice, Éxodo 7, versículos 19 al 20. Dice, y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas. ¿Se fijan la similitud que hay con los dos testigos? Para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como el Eterno lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Se convirtieron en sangre. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón en ese tiempo? ¿Se acuerdan de las 10 plagas? ¿No es cierto? ¿Qué van a hacer los dos testigos en los tiempos del fin? ¿Acaso no dice que ellos también van a hacer plagas? Lo hemos leído, sí, ¿verdad? Entonces hay un paralelo, entre lo que ocurrió en la antigüedad y lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso es importante que nosotros estemos enterados de los hechos que se llevaron a cabo en la Biblia, en la antigüedad, el Antiguo Testamento, como las cosas que se llevarán a cabo en el Nuevo Testamento. Es decir, que tal como el poder que tuvieron Moisés y Aarón, los dos testigos también tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, como dice Apocalipsis 11:6, con toda plaga. Hace mucho tiempo, hace unos 4 años, hicimos un cuadro comparativo de las 10 plagas de Egipto con las 10 plagas de los tiempos del fin. ¿Se acuerdan? Ustedes lo tienen. A colores les he entregado todavía. Espero que lo puedan leer. Es decir, el trabajo que realizarán los dos testigos en medio de la gran tribulación se encuentra entre la sexta y séptima trompeta. Después de la sexta trompeta viene la obra de los dos testigos. Y ahícito nomás está la séptima trompeta. Su trabajo profético tendrá una duración de 3 años y medio, como hemos visto. La misma cantidad de tiempo cuando Jerusalén sea ocupada por los gentiles, tal como lo leemos en Apocalipsis 11, versículos 2 al 3,
que voy a leer una vez más. Dice, Apocalipsis 11, versículos 2 al 3, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, en términos proféticos. Versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Ya lo leímos esto. 1260 días y 42 meses son la misma cantidad. Multipliquen ustedes 42 por 30 y van a llegar a 1260. Obviamente ambos tiempos son similares, por supuesto. Esto quiere decir que su obra habrá comenzado justo antes del inicio de la gran tribulación. ¿Y cómo serán recibidos por el mundo no creyente los 2 testigos junto a su mensaje que van a ser como portavoz? ¿Cómo van a ser recibidos por el mundo? ¿Qué va a hacer el mundo con los 2 testigos? La mayoría de los pueblos y naciones van a odiarlos y a despreciarlos. ¿Quiénes son estos parlanchines que nos vienen a hablar acá? Los van a odiar porque les van a advertir de cosas muy serias. De manera similar a lo que antes había ocurrido con otros profetas de la historia del pueblo de Dios, los 2 testigos y su mensaje también serán aborrecidos por todas las naciones, tal como Jesús mismo dijo a sus seguidores. ¿Qué les dijo a sus seguidores? Mateo 24, 9. ¿Qué les dijo? Mateo 24, 9. Si quieren, no vayan allá, simplemente anótenlo, yo lo voy a leer. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso dijo Jesús. Esto ocurrió en el pasado con muchos siervos de Dios y también volverá a ocurrir con la iglesia. Sí, Señor, en los tiempos del fin. Claro. No quiero entrar más allá, porque yo sé a qué era le va a tocar esto, pero dejémoslo así. Así como lo ocurrió con los 2 testigos. Los 2 testigos van a ser aborrecidos, van a ser rechazados, odiados y despreciados. Estos testigos llamarán la atención a todo el mundo con su mensaje, al haberles dado una oportunidad sin precedentes para advertir a las naciones a que se arrepientan de sus pecados y de su rebelión contra Dios. Arrepiéntanse, van a decir ellos. Bautícense, igualito que Hechos 2:38, igual. Y cuando finalmente Dios vea que su mensaje de advertencia haya sido entregado a todas las naciones, es decir, cuando ya se esté cumpliendo los 3 años y medio, Dios permitirá que sean martirizados. Dios permitirá que sean martirizados. La gente de las naciones habrá visto y oído frecuentes informes sobre las actividades de estos 2 profetas a través de los medios de comunicación, como son la televisión y otros sistemas de comunicaciones en todo el mundo. Esto es evidente debido a la declaración de Juan, de que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, así dice, verán sus cuerpos muertos por 3 días y medio. Todos lo van a ver. Y además, que la bestia y el falso profeta prohibirán que sus cuerpos sean enterrados en sepulcros. Van a estar ahí, muertos. Apocalipsis 11, versículos 7 al 9. Apocalipsis 11, versículos 7 al 9. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 11, versículos 7 al 9. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ya sabemos cuál es la bestia que sube del abismo, ¿verdad?
tiempos gentiles, reinos gentiles. Ahí está la explicación. Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Aquí viene una explicación adicional que ya le dije, por ejemplo, a Gerardo Mollo la semana pasada cuando estábamos en el refrigerio. Se lo dije esto y se va a acordar Gerardo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Jerusalén, ¿verdad? Ahora sí, Gerardo está viendo la relación entre Sodoma, Egipto y Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, fíjense, todos, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Está. Es decir, que cuando su obra profética de advertencia haya llegado a su fin, al cumplimiento de los 1260 días, ellos serán martirizados por el poderoso civil militar llamado la bestia. Este poderoso hombre malvado estará aliado con el falso profeta, por supuesto, como nos dice Apocalipsis 12:9. Y en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Dice, fíjense, cuánta cosa estamos viendo, cuánta cosa estamos entendiendo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 personajes. 3 personajes. La bestia, el falso profeta y el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Fíjense, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está. Ahí está. Este pasaje se refiere al momento previo, cuando los ejércitos de la bestia sean reunidos en el lugar llamado Armagedón, el valle de Armegidó, como dice Apocalipsis 16:16. Pero la batalla contra Jesucristo se librará en el valle de Josafat. O sea, este campo tan grande, este espacio tan enorme, será para reunir a todos los ejércitos que vienen a luchar contra Jesucristo. Ahora, si nosotros tenemos un poquito de conocimiento de lo que es la tierra prometida, tenemos por aquí una planicie con montañas hasta llegar a Jerusalén, pero también hay otro camino por el Jordán que nos lleva casi directamente hasta Jerusalén. Es posible que sea eso. ¿Por qué? Porque dice ahí que si suben, llegan al valle. ¿A cuál valle? Llegan al valle de Josafat, precisamente, que está a la derecha de Jerusalén. Esto está mencionado por el profeta Joel en el capítulo 3 y versículos 1 y 2. Joel 3, 1 y 2. Eso dice. Es decir, las mismas palabras de Jesús en Mateo 24, 14, 15 indican que el diablo va a permitir a la bestia profética y al falso profeta de comandar el área del templo de Jerusalén, por lo que temporalmente será centro de su propio sistema de inspiración satánica de adoración. Estamos hablando de la abominación desoladora. El oponerse a la bestia y al falso profeta será trabajo que realizarán los 2 testigos. Ellos se van a encargar. Entonces Jerusalén se encontrará en el vórtice
de una gran batalla de los eventos profetizados que alcanzarán su clímax. ¿Y cómo reaccionará el mundo cuando vea a los profetas de Dios que fueron asesinados? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué va a hacer el mundo cuando vea que los profetas fueron muertos? Apocalipsis capítulo 11 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 10 dice: y los moradores de la tierra, Apocalipsis 11, 10, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¡Ay! Por fin nos deshicimos de estos dos hombres que nos atribulaban, ¿verdad? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahí está. Después de haber odiado las continuas reprensiones de los dos testigos y su llamado al arrepentimiento, el mundo entero celebrará con júbilo sus muertes. Pero su regocijo les va a durar poco. Su regocijo les va a durar poco. Porque después de 3 días y medio, el mundo se sorprenderá cuando vea que los dos testigos van a ser resucitados después de 3 días y medio y sean llamados a subir al cielo. Pero no se asusten, ya voy a explicar por qué y cómo. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ahora ya eran inmortales, ya no los podían matar. Ya habían resucitado como seres espirituales. Seres espirituales. No lo dice la Biblia, pero así es, como lo voy a demostrar en un momento más. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. ¿Cómo pueden ellos subir si eran seres físicos? No tendría sentido. Yo, ser físico, no puedo subir al cielo. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿En qué momento ellos subieron al cielo? Hay que entender esto. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto. Estoy hablando del terremoto que hubo en Jerusalén. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, en Jerusalén solamente. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¡Qué sorpresa la que se va a llevar a cabo el mundo! Todo parece indicar que esto va a suceder precisamente en el toque de la 7ª trompeta, que anuncia la venida de Cristo. Es decir, cuando los muertos en Cristo resuciten incorruptibles y suban a las nubes, ya no como seres físicos, sino seres espirituales, a recibir a nuestro Rey, en medio de los cuales estarán los dos testigos. Ahora ya entendemos por qué la voz les dice: suban acá. Porque será en el momento en que Jesucristo está viniendo y en el momento en que los muertos en Cristo resucitan y como seres espirituales suben hasta las nubes, como les dijeron a los dos testigos, a recibir a Jesucristo para descender con Él hasta el monte de los Olivos. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta escritura va de la mano con 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, las cuales son una descripción similar. Lo mismo habla. Ya conocemos esto. Es importante, pues, tomar en cuenta que aunque muchos puedan pensar que será fácil reconocer a los dos testigos como siervos de Dios a causa de sus grandes milagros,
también debemos pensar que la bestia y el falso profeta igualmente van a hacer milagros, porque Satanás también tiene su poder. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 12 al 14. Apocalipsis 13, versículos 12 al 14, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Estamos hablando del falso líder religioso o el falso profeta. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Otra vez. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Ya sabemos, la que sale del abismo, cuya herida mortal fue sanada. Ahora voy a explicar lo de la herida mortal. La herida mortal sanada se refiere a la restauración del Imperio Romano realizada por Justiniano I durante el año 554 después de Cristo. Y aquí voy a explicar un poquito qué pasó el año 476 en el Imperio Romano. Bueno, los Césares continuaban, ¿no es cierto? Hasta que de repente nombran a un César joven, Rómulo Augusto, que por su edad de jovencito le llamaban el Augustulo. El Augustulo. Y ahí precisamente se produjo la gran debacle, o sea, la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano se fue deteriorando a través del tiempo, hasta que el año 476 cayó y definitivamente desapareció. La herida mortal se refiere a eso, y la herida mortal sanada se refiere a Justiniano I, que durante el año 554 restauró el Imperio Romano. Ahora entendemos por qué la Biblia dice eso. Versículo 13. También hace grandes señales. Está hablando de este sistema. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ajá. Ellos también harán descender fuego del cielo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Claro, es decir, Apocalipsis está tomando referencia de lo que había ocurrido antes, de lo que yo ya estoy explicando. El versículo 13 nos dice que el maligno también realizará milagros, grandes señales, y también hará descender fuego del cielo. Y al ver estos milagros, muchos serán engañados, tanto por la bestia como por el falso profeta. Es probable que algunos que no tienen su fe viva, que no han consolidado su situación espiritual, digan: ah, no, pues, allá está la verdad, no aquí. Uno podría preguntarse: ¿cómo podemos saber la diferencia entre los dos testigos y la bestia y el falso profeta? Acuérdense lo que Jesús dijo antes, en Marcos capítulo 13, versículos 22 al 23. Marcos 13, versículos 22 al 23. ¿Qué dijo Jesucristo? Porque entonces se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Está pues. Y harán señales y prodigios. Esas señales y prodigios es hacer descender fuego del cielo, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está. Aún a los escogidos. Mas vosotros mirad que os lo he dicho antes. Es decir, lo que Jesucristo está diciendo es: acuérdense que ya les estoy diciendo que esto va a ocurrir, para que ustedes no se dejen engañar. Ambos personajes malignos
parecerán ser sinceros por sus milagros. Pero una mirada cercana a las Escrituras nos revela que en realidad la diferencia es grande, porque a la bestia se describe como hablando blasfemias. Marcos capítulo 13, versículos 5 al 6 ahora, ahí mismo, en el mismo libro de Marcos. Jesús, Marcos 13, versículos 5 al 6. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Él va a hacer guerra contra los santos y los vencerá, como dice Apocalipsis 13:7. Y como dice Apocalipsis 13:12, el falso profeta ejerce toda autoridad sobre la primera bestia en presencia de ella. Y hacen que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. Pasó algo antes de esta adoración de una imagen que algún rey había levantado. Claro. Nabucodonosor, pidiendo a los jóvenes de Israel, a los amigos de Daniel, vayan a adorar. Y ellos se negaron y dijeron: no vamos a adorar. Ejemplo de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que ocurrirá en el futuro. Entonces miles serán forzados a adorar a la imagen de la bestia, porque se le permitió hacer aliento sobre ella. Es decir, que muchos serán obligados a quebrantar los mandamientos de Dios. Los amigos de Daniel no lo hicieron. Prefirieron confiar en Dios, por mucho que se los metió después a un horno de fuego. Ellos, todos los que van a ser forzados, van a sentir como que tienen una espada de Damocles encima de sus cabezas y que estarán enfrentando muy pronto a la muerte cara a cara. En cambio, los que conocen muy bien a Dios, los que tienen una fe viva, sabrán con quiénes están tratando, porque los santos son identificados como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. De esta manera, los fieles seguidores que conocen y obedecen al Padre y a Cristo no podrán ser fácilmente engañados por la bestia y el falso profeta. Todo lo contrario, fíjense lo que voy a decir ahora. Ellos preferirán sacrificar sus propias vidas en el martirio, si fuese necesario, en lugar de someterse al poder de la maligna bestia y del falso profeta. ¿Cuántos van a morir ahí? Yo no sé. Lo único que sé es que después una multitud enorme estaba con las palmas en las manos, multitud que no se podía contar. Solo pocos años antes de la venida de Cristo, la identidad de los dos testigos será conocida por todos aquellos que hayan permanecido fieles al llamado de Dios. Nosotros vamos a saber en ese momento quiénes son y que no hayan torcido su camino ni a la izquierda ni a la derecha. Y del mismo modo, la identidad de la bestia y del falso profeta serán más evidentes que nunca para el pueblo de Dios. ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo va a terminar la bestia y el falso profeta? ¿Se acuerdan? Ellos van a ser enviados por Dios al lago que arde con fuego y azufre, como nos dice Apocalipsis 20 y versículo 10, si mal no recuerdo. Apocalipsis 20:10, no tengo el escrito, pero más o menos dice lo siguiente. Dice que ellos fueron enviados al lago que arde con fuego y azufre, la bestia y el falso profeta. ¿Dónde? Ahí está mal traducida la Biblia. Donde antes habían estado
por favor, hay que corregir eso. No donde están, como dice la versión Reina Valera, sino donde antes había estado la bestia y el falso profeta. Satanás va a ser enviado ahí también, ahí mismo. 1000 años después de que el falso profeta y la bestia hayan sido enviados al lago de fuego. Ellos se van a consumir y se van a destruir. Pero 1000 años después va a ser lanzado también Satanás, el diablo, ahí. Todos van a terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Al final de cuentas, un mundo atónito, no creyente, tendrá finalmente la prueba irrefutable de quién es el comandante en jefe, quién es el verdadero Dios y cuál es su religión verdadera. Ahí recién se van a dar cuenta, ahí recién van a saber cuán equivocados habían estado. Entonces, nuestro Rey de Reyes, Jesucristo, establecerá su santo reino y junto a sus santos ya resucitados, empezará a restaurar la tierra y más tarde el universo. Después que haya enviado a estos 3 personajes al lago de fuego. Así terminará la historia de los 2 testigos. Nosotros tenemos este conocimiento previo y sabemos lo que va a ocurrir entonces cuando Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, gobierne sobre toda la tierra para siempre.